Cordial saludo tengan todos ustedes y me alegra que en este tiempo dicembrino pues no hayan perdido la capacidad de seguir estudiando. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a hablar de esas empresas tradicionales y la empresa emergente, pues que nos va a dilucidar que la empresa tradicional está en crisis. Si nos damos cuenta, toda empresa reconoce hoy en día pues la importancia de la necesidad de la transformación, porque no puede ser que se permanezca en el tiempo con iguales condiciones de aún paradigmas que ya no son aplicables en pleno siglo XX. Entonces toda empresa sabe que si no se transforma, pues compromete que su supervivencia. Y la consigna pues pareciera ser transformarse o morir. Este desafío pues suele generar gran tensión o un tipo de angustia e incertidumbre en todo el personal de la misma empresa. Y sin embargo, es en sus niveles directivos donde se siente con mayor fuerza esta presión, pues se tiene conciencia de que lo que está funcionando en el presente pues no será suficiente en el futuro, porque todo está cambiando y todo se está transformando y ya no podemos estar en esa empresa tradicional que ha estado estática en algún momento y ya nos hemos dado cuenta que hay cosas que cambiar. Entonces la tensión pues resulta en gran parte del hecho de que quienes dirigen la empresa pues suelen no tener el claro o no tener más bien claro el sentido de la transformación. ¿Cuál es el camino a tomar y pues a dónde hay que llegar? Pues todo esto implica que muchas veces los directivos se ven comprometidos en proyectos de transformación sin una agenda clara, pues lo cual pues eso aumenta la misma incertidumbre. Y allá en su interior pues sin embargo también sigue la incertidumbre y debe ser ocultada, pues se requiere dar la impresión de esa empresa segura con respecto a los lineamientos de transformación entregados al resto de la empresa. O sea, viene una apariencia y las empresas por dentro pues están carcomiendo por sí solas, ¿no? Entonces en ese fuero interno, sin embargo, el directivo sabe que está dando zancadas de ciego. No, es que no es zancadas de cielo, más bien está dando palos de ciego, está dándole a todo el mundo. Entonces viene esa pregunta extraordinaria de siempre, de esa filosofía empresarial que dice: ¿cómo orienta el directivo sus acciones de transformación? Pues en lo fundamental, siguiendo las modas, aplicando lo que está en uso, lo que están haciendo los demás y observando muy de cerca lo que hace la competencia, pues ello ha dado lugar a una sucesión de transformaciones diversas y se ha pasado de los programas de gestión de calidad, de esa calidad total tan tradicional de los años 90 al benchmarking, y ahí pues pasa a la reingeniería de procesos. Después hablan de la gestión de conocimiento. Entonces pues en todos los tiempos se han efectuado importantes inversiones en sofisticados y costosos paquetes de tecnología de información, pero todo en vano. Entonces son modalidades y en cada una de estas intervenciones pues se está dejando atrás una secuela de frustraciones porque no se logra lo que la empresa quiere. O sea que esas fórmulas no son tan efectivas y no son la fórmula mágica de hacer que la empresa se convierta en ese icono administrativo de los tiempos. Entonces cada nueva moda pues se presenta como el remedio frente a muchos males que las anteriores pues fueron incapaces de resolver, y ahí pues eso se hace más como para añadir una frustración adicional y desplazar la mirada hacia una alternativa diferente. O sea que estamos como la mujer que molesta a su marido, que cada vez le ve algo para molestarlo y cuando él se corrige le ve otra cosa para seguirlo molestando, y corrige y le sigue viendo esa imperfección y no ha logrado cambiar a
a su marido y en este caso pues la empresa. Entonces el directivo pues comienza a sospechar que quizás tan pobres resultados pues se deben al carácter de su propia empresa o de su propia gestión. No siempre se está percatando de que la misma experiencia pues suele repetirse en todas partes, y esto pues está generando una situación contradictoria, pues por un lado está el imperativo ineludible de la transformación y por otro sus resultados insatisfactorios. Entonces viene el gerente, el capataz, el empresario y dice, pero ¿qué hacer? Y pues de ello es precisamente de lo que queremos procurar preocuparnos, de lo que queremos nosotros en estas reflexiones que vienen muy largas, cómo hacer para que logremos alcanzar ese nivel que siempre se ha buscado a través de tantas tendencias y no lo hemos llegado pues a alcanzar. Entonces el propósito de muchos trabajos hoy en día es iniciar una reflexión que nos permite dilucidar las coordenadas básicas que orientan esa necesidad de transformación empresarial. Entonces el doble carácter de la transformación, podríamos decir que creemos importante reconocer que el imperativo de la transformación pues surge de dos requerimientos diferentes. El primero de ellos pues apunta a esa necesidad de toda empresa pues de adecuarse a los cambios de su entorno y de introducir los últimos avances pues en sistemas y procedimientos capaces de incrementar su desempeño o de aumentar su competitividad o aún la rentabilidad. Entonces toda empresa pues debe observar constantemente lo que acontece fuera de sí y estar revisando su relación pues de acuerdo con ese entorno, ese contexto, e incorporándolo pues todo ese nuevo desarrollo que le permite incrementar su efectividad en el cumplimiento de sus objetivos. Desde ese punto de vista pues la transformación es un imperativo permanente de toda empresa. Entonces así concebida la transformación pues se nos empieza a presentar como un proceso lineal y acumulativo, como si ella no involucrara una ruptura, y los nuevos cambios se añaden a los anteriores y así sucesivamente, produciendo pues un proceso abierto de transformación empresarial. Entonces, ustedes que están escuchando y ustedes mis alumnos de administración, pues la empresa que así se transforma pues debe estar conservando durante el mismo proceso pues ciertos patrones organizativos básicos. Y la transformación pues se lleva a cabo en el interior de un modo particular de hacer empresa. Y es aquel modo particular de hacer empresa pues el que registra diversas transformaciones estructurales, sin que por ello se pierdan sus rasgos característicos fundamentales. Y se trata de una transformación que se caracteriza por conservar el modo de hacer empresa. Diferente es el caso cuando lo que se cuestiona y lo que se busca transformarse pues es precisamente ese modo particular de hacer empresa, y allí pues empiezan a surgir requerimientos de transformación muy diferentes, y ya no se trata de un proceso lineal y acumulativo. Esta transformación pues conlleva rupturas, porque los tradicionales pues no quieren cambiar y los otros y los nuevos pues quieren cambiar, y esa ruptura pues puede generar ciertos inconvenientes. Pero si lo que se cuestiona es precisamente el modo de hacer empresa que caracteriza a una determinada organización, pues las transformaciones puntuales y acumulativas pues serán insuficientes, y el carácter de la transformación requerido en el caso es muy diferente e involucra una profundidad mayor, y no puede ser resuelto en la misma medicina, con la misma medicina, porque todos tienen un diferente diagnóstico para determinar su propia pues enfermedad, digámoslo así, en términos médicos empresariales. Pues entonces, en otras palabras, una empresa que requiere rediseñar su modo básico de organización pues no puede esperar pues tales resultados a través de la aplicación sucesiva de programas parciales que lleven a la transformación de acuerdo con las modas del mercado. Entonces la aplicación de tales programas pues serán incapaces de resolver los problemas que con mayor intensidad aquejan a la empresa. Recuerden, calidad total,
benchmarking, que otra, tantas tendencias que han salido, reingeniería de procesos, reingeniería del personal, tanta cosa, y las empresas siguen igual. Entonces, si no, esas, como digámoslo así, esa aplicación de todos los programas, pues nos hemos dado cuenta que no están resolviendo los problemas, y tales programas pues no están respondiendo a los requerimientos más profundos de transformación, a menos que se inscriban en los nuevos criterios de organización que presionan pues por sustituir un modo ya obsoleto de hacer empresa. De allí pues que sea necesario distinguir con claridad esta transformación, y no son siempre los mismos y aún no pueden ser confundidos. Entonces sostenemos gran parte de la frustración empresarial que resulta de esa aplicación de muchos programas de transformación es consecuencia de una confusión entre esos requerimientos diferentes. Y ustedes se dan cuenta que cada vez que llega una moda, digámoslo así, empresarial, de esa tendencia de elementos administrativos, nos damos cuenta que todo es para todas las empresas, o sea, el benchmarking, entonces todo el mundo benchmarking, y siguen iguales. Bueno, algunas les funcionan y se vuelven competitivamente mejores, reestructuran pues partes importantes de la misma empresa, el mando y los conductos de información también toman fuerza, pero como esa medicina no es para todas las empresas, entonces no es funcional para todos. Entonces esos desafíos de la transformación no son siempre los mismos y no pueden ser confundidos, como decíamos antes. Y cuando no son aplicables en una empresa X, entonces ahí es donde viene esa frustración. Y esa frustración resulta de la explicación de todo eso, todas esas tendencias que no son sino para unos pocos. No, son para todos, pero en la realidad es aplicada solamente para unas empresas de acuerdo a unos diagnósticos medibles que se han arrojado cosas para transformar. Entonces, ni los mismos programas que se aplican pues logran muchas veces tocar esa problemática de fondo, ni aún los directivos que los contratan logran pues percatarse de que el tipo de transformación pues que hace falta es diferente de los programas contratados. Ahí es donde viene o nosotros nos damos cuenta que hay una crisis de esa empresa tradicional. Entonces este segmento lo vamos a dejar hasta ahí, porque ya vendrán unos temas posteriores a estos donde de verdad vamos a empezar a evaluar desde esos postulados tradicionales que han llevado no a una crisis, porque al principio pues hicieron crecer las empresas. Por ejemplo, Henry Fayol, cuando ellos empezaron a aportar a la empresa, pues eso fue muy funcional en la época, porque ayudó a estructurar esas empresas. Pero hoy, siglo XXI, 2013, no es muy funcional, porque ya hasta las categorías de mando han cambiado, ya no hay capataces. Ya la empresa de hoy está exigiendo que la autoridad no tenga tantos filtros ni tantas autoridades. Entonces se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Estén atentos a las siguientes publicaciones, que todas tienen que ver con esa explicación del nacimiento de la crisis de la empresa tradicional y posterior las posibles soluciones, no como una solución verdadera, pero sí como una posibilidad de mejoramiento a la misma concepto empresarial. Muchas gracias.